ahora miramos, el Señor es un guerrero. Éxodo del 2:23 al 25, como también, ¿verdad? Lo contexto bíblico que miramos allí, se dice que, ¿verdad?, de que nuestro Dios es un guerrero. O sea, Dios dice que Él miró la aflicción que había en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y que Él iba a cumplir la promesa que Él había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. También Dios, al hacer esto, también dice que Dios fue el protector del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto, Lili, para que vayamos conociendo más? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, miramos que en Egipto tenía esclavizado Sí, al pueblo así es. de Israel, pero en ese momento registra la Biblia que también se había apartado, pero llegó tanto su aflicción, supongo que lo La esclavizaron al angustia punto a de nivel. que ya no aguantaban de Así es. mucho, que clamaron y Dios envió un libertador Amén. a través de Moisés, y miramos de que ocurrieron grandes milagros cuando miramos que ocurrieron las plagas. Y algo que me interesó mucho es que cuando Dios envió las plagas, no estaba enviándolas porque sí, sino que estaba luchando también, un Así es. conflicto. Un conflicto Y había. el pueblo de Israel, ellos estaban luchando con sus manos. No, No, era Dios, era porque estaba Dios. luchando contra los Los dioses, porque los dioses. egipcios Así tenían es. muchos dioses, que el de el río Nilo, que el del sol, le va dando muchos dioses. Así es. Para cada cosa, Había un cada Dios. plaga representaba que vencía a un dios Así es. de Egipto. Y Sí. miramos que el pueblo de Israel no movió un dedo para ellos liberarse, sino quien los liberó fue quién, Fue Dios. Dios. Luego miramos cuando caminaron por el desierto, los perseguía el ejército de Egipto. ¿Quién los liberó? Fue Dios Dios. también. ¿Movieron ellos un dedo? No, nada. Hay algo muy interesante Sí, acá, porque si el Señor, verdad, es el guerrero, Él te está diciendo que voy a tener el control. Él te sí, está diciendo, yo voy a tomar lo que a ti está pasando como Israel. Se encargó del pueblo, se encargó de todo, luchó contra los dioses paganos, venció. Y hoy también nos está mostrando, yo soy también guerrero, soy tu guerrero, soy el que va a dirigir tu vida, pero o sea, Dios muchas veces, Dios no quiere que no nos movamos igual que Israel. Dios quiere que tengamos esa experiencia igual que Israel porque Él fue todo el panorama que miramos, fue Dios que luchó por el pueblo. El pueblo no así hizo es. nada. Y lo único que tenía que hacer el pueblo era Confiar. confiar. Era lo único. Esa era su tarea, confiar. Pero cometieron algo muy grave. Ujú. Comenzaron a murmurar, Es otras comenzaron a cosas. desconfiar. Y es aquí cuando Dios dice, bueno, les voy a recordar quién está a cargo aquí. Así es. ¿Quién es su Y Dios? el ¿Quién que está aquí? manda. Y viene y se libra una batalla, los Ujú. amalecitas. Así es. Entonces, La Malek. ahí ya es otra historia, pero lo que queremos aprender con esto es que Dios desde el principio, su plan ideal es que nosotros confiemos en Él, que Él va a librar las batallas por nosotros, y ese era el plan ideal con el pueblo de Israel. En aquellos tiempos la cultura era librarse Sí. batallas, e incluso en ese tiempo estaba estudiando y miraba de que cada pueblo tenía un Dios distinto. Ujú. Y entonces Dios también se estaba librando una batalla espiritual, porque Dios también se estaba enfrentando contra dioses que creían los cananeos. Así es, que eran Y verdaderos. sí, incluso llegaban a algunos dioses a Será, e incluso ofrecían sacrificios que hasta sus propios hijos Hayan los sacrificado. sacrificaban. Y miramos que ahí también estaba en juego la reputación de Ujú. Dios. Y ahí él decía, por eso yo soy un guerrero, soy el comandante, porque no solamente era una batalla física, sino también había una batalla Espiritual espiritual, detrás de todo eso. porque entre los mismos países, podemos decir, había una batalla como de dioses también. Ujú. Si yo ¿Quién es el más ganaba, sí, poderoso quién era el más poderoso. Si yo ganaba, es que mi Dios era más poderoso que el que otro, el de que tu el país. tuyo? Y miramos que el que salió vencedor fue nuestro Nuestro Dios, el Dios, que creó el amén. cielo Y y a la la tierra, tierra. amén. Aníbal. Sí, bueno, aquí en esta parte del Señor es un guerrero, vemos que aquí
digamos que se libraron guerras, físicas, pero Ujú. también habían guerras espirituales. Sí, Recordemos, como decía esta hermana Lili, que cada uno de los dioses que estaban en Egipto eran también potestades que también sí. existían en ese momento. Y la gente estaba O tan sea, esas arraigada potestades con esas creencias. tenían poder en ese momento, porque recuerden que también los hechiceros de Egipto, o sea, hicieron varias cosas, varios milagros delante de De Moisés. Moisés. Y recuerden que, o sea, no iban a hacerlo así por así, o sea, eran, El digamos, enemigo, potestades, eran enemigos que el diablo estaba detrás de todo este estaban con juego. eso. Y vemos que también nosotros podemos decir ahorita, bueno, nosotros no tenemos guerra, estamos tranquilos, pero no sabemos en el cómo espiritual qué, li- qué, ¿Qué qué, guerra se está qué guerras se están librando? librando Se por está mí, por es mi salvación. correcto. Porque, por ejemplo, podríamos decir, bueno, yo estoy tranquilo, voy a la iglesia, pero no sabemos que el enemigo también me está poniendo trampa a mí para que yo no siga, no continúe. O Así tal vez es. soy de las personas que pueda decir, bueno, yo no voy a la iglesia, estoy bien aquí, pero no sabemos que Dios también está luchando para que esa persona pueda entrar a su, digamos, a estar con más comunión con Dios. Amén. Y aquí vemos que Dios, por ejemplo, como decía Anier, bueno, aquí dice en Jeremías 20:11, mas Jehová está contigo como un poderoso guerrero. Por tanto, todos, tanto lo que me consigues tropezarán y no prevalecerán. Lo que me persiguen, perdón, dicen, tropezarán y no me prevalecerán. Vemos que Dios todavía sigue siendo un guerrero aquí con nosotros, porque Amén. vemos que nos pueden suceder, digamos, nosotros salimos fuera a nuestros trabajos. ¿Qué Pero nos puede Dios ahí suceder va. en Sí. nuestro camino? Podemos irnos, a veces no sabemos si vamos a regresar, Ajá. a veces nos pegan unos sustos, porque yo recuerdo que a veces en carretera, ustedes saben que es bien peligroso. Sí. He tenido, digamos, a punto de tener un accidente. Ese es Dios que nos libra así. Y vemos Amén. que Dios está presente en cada una de nuestra vida, En librando guerras contra potestades. contra potestades. Aquí. Y los que nos quiere enseñar la cartilla de este día es que desde que el pecado entró en la existencia humana, nadie puede permanecer en un terreno neutral. Sí. O somos de Dios O somos, o o no no somos somos de de Él. Él. Así Si es. estamos del lado de Dios o del lado del mal. Por eso, en vista de este trasfondo, dice la cartilla, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo del juicio final. Ujú. Cuando ya se Ah, libere el juicio final, no va a haber una posición en que nosotros digamos, no estoy ni de parte ni del de él, uno ni del otro. ni de aquel, no. O somos de Cristo O no o somos. no somos. Sí. No Y me meto creo en esa que, batalla. Eso. pero la Tenemos que diferencia tener una. aquí es Sí. que debemos de Posición. tener una posición. Nah, Y mientras estamos en este tiempo de gracia es cuando nosotros debemos de decidir si estamos de parte de Dios o no estamos de parte de Él. recordemos bien que está llevando un juicio y que en este juicio, ¿verdad? Dios quiere tomar, o sea, Dios ha tomado el control, pero también debemos de saber nosotros de que también nuestra vida está en juego. Como decía esta hermana Eliana, ¿verdad? Depende ahora de mi decisión. ¿Soy yo quiero estar con el guerrero, Señor Jesucristo, o con el príncipe de las maldades, de las tinieblas? Pero recordemos bien de que Dios, ¿verdad? Va a ejecutar un juicio al final de todo. Va a dar la sentencia, la condenación, y muchos se van a perder, como dice Apocalipsis, que miré como arena del mar, cuántos se perdían. Pero aquí lo importante que nosotros miramos acá es que Dios está con nosotros. El Salmo capítulo 24, versículo 8 dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Pero también en Sofonías 3:17 nos dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero poderoso que te salvará. Qué lindas palabras, ¿verdad? De esto, porque recordemos de que el único que puede salvarnos a través de lo que nosotros estamos pasando se llama nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la invitación que Dios quiere darle a todos, es que Él quiere también ser su guerrero. Quiere, ¿verdad?, que ellos conquisten batalla, pero solamente con Él, con Jesús, podemos ganarla, ¿verdad? Amén.